Cuando el amanecer se filtró entre las torres de la promesa, el silencio de la casa tenía una densidad casi dolorosa. Era el tipo de quietud que precede a una tormenta, esa que nadie ve venir pero que todos presienten. Lorenzo regresaba del viaje con la mirada endurecida, como si las millas recorridas hubiesen tallado en su rostro una sombra nueva. No tardó en advertir que algo no encajaba. Los susurros de los criados, las miradas que evitaban la suya, y, sobre todo, la ausencia de Ángela. Aquella ausencia lo mordía por dentro, le recordaba que el control que creía tener sobre todo lo que lo rodeaba se desvanecía poco a poco. Leocadia, consciente del peligro, se preparó antes de su llegada. Sabía que Lorenzo no era hombre fácil de engañar, pero también conocía sus debilidades. El orgullo, la necesidad de imponerse, el deseo de creer que nada se le escapaba. Lo recibió con una serenidad que no sentía, ensayando cada palabra, cada pausa, cada mirada que pudiera distraerlo del abismo que se abría bajo sus pies. Cuando él cruzó la puerta, la tensión entre ambos era casi tangible, una cuerda que se estiraba sin romperse, sostenida por años de secretos compartidos y silencios interesados. El capitán no tardó en disparar la primera pregunta, sin rodeos ni cortesías. Quería saber dónde había estado Ángela, con quién, por qué. Y en esa voz grave, cargada de furia contenida, se percibía el miedo. Miedo a perder lo que creía suyo, miedo a descubrir que el mundo que había construido con amenazas y mentiras se tambaleaba. Leocadia lo escuchó sin pestañear, con una calma que solo podía nacer del cálculo. No negó nada, pero tampoco admitió. Transformó la verdad en un espejismo, un relato elaborado sobre estrategias, falsas alianzas y una supuesta táctica para probar la lealtad de Curro. Todo era mentira, pero dicha con tal convicción que incluso el aire pareció dudar. Lorenzo la observó largo rato, intentando descifrar si hablaba una madre o una conspiradora. En realidad, ambas cosas eran ciertas. Leocadia sabía usar la maternidad como un escudo, y al mismo tiempo como un arma. En su voz había ternura cuando mencionaba a su hija, pero en sus ojos brillaba el hielo de quien solo ama el poder. Poco a poco, las palabras fueron envolviendo al capitán en una red invisible. La rabia inicial se transformó en confusión, y de la confusión brotó una tregua momentánea. Lorenzo no estaba convencido, pero necesitaba creer, necesitaba pensar que aún dominaba el tablero. Mientras tanto, en los pasillos del servicio, las voces corrían con un temblor distinto. Simona y Candela habían oído fragmentos de la discusión y los mezclaban con los rumores que siempre viajaban más rápido que la verdad. Vera las escuchaba con atención, aunque su mente ya estaba en otro frente, el de las recetas robadas. Desde hacía semanas, el nombre de Madame Cocotte se había convertido en una presencia espectral dentro de la cocina, un fantasma que robaba el ingenio de las cocineras y lo convertía en páginas impresas. Vera no podía soportarlo más. Aquella traición la hería en el orgullo, pero también en el alma. En cada plato se jugaba algo más que su talento. Se jugaba la dignidad de quienes trabajaban entre ollas y silencios. En el hangar, Manuel observaba cómo la tensión se colaba incluso entre los engranajes del motor que intentaba perfeccionar. Cada sonido metálico parecía responder al ruido de los desacuerdos entre Enora y Toño. Desde que habían roto, el ambiente se había vuelto insoportable. Ella, herida, lo acusaba de cobarde. Él, avergonzado, evitaba la mirada de todos. Las discusiones, que antes eran discretas, empezaron a hacerse públicas, y los murmullos del personal amenazaban con llegar hasta los oídos de los Luján. Manuel, cansado, decidió intervenir. No lo hacía solo por ellos, sino porque sabía que el éxito de su proyecto dependía de la armonía dentro del taller. Pero lo que encontró entre los dos no era solo resentimiento. Era una historia inconclusa, una herida abierta que ninguno sabía cómo cerrar. Enora, con su acento francés quebrado por la emoción, reprochaba que Toño aún no hubiera tenido el valor de contar la verdad. «Sigues fingiendo, y eso me humilla», le dijo una tarde, cuando Manuel intentó mediar. Toño bajó la cabeza, incapaz de responder. Manuel sintió el peso de ese silencio. No era simple cobardía, sino miedo a ser juzgado, miedo a perder su lugar. Enora, en cambio, estaba cansada de vivir a medias. Sus manos, acostumbradas a la precisión del metal, temblaban al sostener un simple papel. Cada palabra que pronunciaba parecía un golpe que se daba a sí misma, pero no podía detenerse. Quería romper el muro del orgullo, aunque eso significara quedarse sin refugio. Lejos de allí, en los salones principales,
Leocadia repasaba mentalmente la conversación con Lorenzo. Sabía que había ganado una batalla, pero no la guerra. Cada mentira tejida debía ser sostenida con otra, y eso requería una memoria fría, una disciplina casi cruel. Su mayor temor era Jacobo. Ese hombre de mirada inquisitiva y modales discretos se había convertido en un peligro silencioso. No gritaba, no amenazaba, pero observaba demasiado. Y Leocadia intuía que él ya empezaba a notar las grietas en la fachada que tanto le había costado mantener. Jacobo, efectivamente, había pasado los últimos días revisando cada carta enviada supuestamente por Catalina. Había algo en la caligrafía, en el tono, que no coincidía con la mujer que él conocía. Catalina escribía con la firmeza de quien nunca pide perdón sin razón, y sin embargo, esas cartas rezumaban una sumisión extraña. Algo en ellas olía a impostura. Una tarde, llevó las cartas a su habitación y, comparándolas con una misiva antigua que conservaba de Catalina, descubrió pequeñas diferencias. El trazo más redondeado, el uso de palabras que ella nunca empleaba, la falta de esa ironía elegante que siempre la caracterizaba. Era suficiente para sospechar, pero no para acusar. Su siguiente paso fue acudir a Leocadia, fingiendo inocencia. Quería observar su reacción, medir la temperatura de su mentira. Ella, astuta, no perdió la compostura. Aceptó entregarle algunos escritos, originales, para que él los comparara. Pero en su interior, el miedo le mordía el estómago. Sabía que un solo error bastaría para destruir todo lo que había construido. Mientras le extendía las cartas, su mano tembló ligeramente. Jacobo lo notó, y ese temblor, imperceptible para la mayoría, fue para él una confirmación muda. No dijo nada, pero sus ojos se endurecieron. Había encontrado una grieta, y pensaba abrirla. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 12, Leocadia permaneció despierta en su despacho. La casa dormía, pero su mente no. Repasaba una y otra vez cada detalle de su plan. Sabía que debía adelantarse a Jacobo, y quizá incluso manipular su curiosidad en su beneficio. Se dijo a sí misma que aún podía controlarlo, que bastaba con ofrecerle una verdad a medias. Pero en el fondo, una sombra de duda empezó a insinuarse, como un eco que no podía callar. En su mundo, la duda era más peligrosa que la culpa. En los dormitorios del servicio, el ambiente era otro. Simona, Candela y Vera, agotadas tras la jornada, se reunían junto al fuego, conspirando a su modo. No eran mujeres dadas a los secretos, pero esta vez la causa lo merecía. Querían desenmascarar a la traidora que filtraba las recetas. Vera propuso dejar una trampa. Un cuaderno con una receta falsa, plantada deliberadamente en el lugar donde solo un ladrón podría hallarla. Candela dudaba, pero Simona, siempre la más práctica, asintió. Si alguien cae, sabremos quién es. No era venganza, era justicia doméstica, la única que podían ejercer las mujeres invisibles de la promesa. Mientras en la casa todos tejían sus estrategias, Adriano permanecía solo, en el despacho que alguna vez compartió con Catalina. Frente a él, las cartas se amontonaban como recuerdos falsos. Leía una y otra vez las palabras de arrepentimiento, las frases que prometían un regreso que nunca llegaba. Su corazón quería creer, pero su razón no. Sentía que detrás de cada palabra se escondía una voluntad ajena. En las noches, se acercaba a la ventana y miraba hacia el horizonte, imaginando a su esposa lejos, quizás prisionera de su propio orgullo o de un engaño mayor. No sabía que la verdad estaba más cerca de lo que creía, escrita con tinta ajena en las cartas que aún sostenía entre las manos. Y así, en esa jornada que parecía no tener fin, la promesa se convertía en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era un riesgo y cada silencio, una jugada maestra. Nadie dormía del todo, porque todos presentían que el equilibrio que los mantenía de pie estaba a punto de romperse. Enora lloraba en el hangar vacío. Leocadia observaba la noche como si buscara una señal. Jacobo guardaba las cartas bajo llave. Y Manuel, sin saberlo, se preparaba para enfrentar el día en que la verdad, esa que siempre se oculta bajo capas de apariencia, empezaría a abrirse paso. Mientras la madrugada se disolvía en un gris incierto, los primeros sonidos del amanecer comenzaron a despertarse en la promesa. El tintineo de una cafetera, los pasos suaves de las doncellas, el arrastre del cepillo sobre el suelo de mármol. Pero aquella rutina habitual tenía un aire distinto, una tensión invisible que todos percibían sin nombrarla. Había algo en el aire, una sensación de inminencia, como si la casa entera respirara esperando un golpe. Y en medio de esa calma vigilada,
Leocadia bajó las escaleras con una serenidad impostada, sosteniendo entre los dedos una taza que no había probado en toda la noche. La mirada de Lorenzo la siguió desde el pasillo. Llevaba el uniforme impecable, el porte de un capitán que aún necesitaba ejercer poder para no sentirse débil. La observó con la frialdad de quien mide cada gesto y, sin embargo, busca una grieta en la coraza. ¿Dónde está Ángela?, preguntó, sin emoción aparente. Leocadia sonrió apenas, fingiendo tranquilidad. Descansa, ha sido un viaje largo, y lo menos que merece es un poco de paz. En realidad, la joven dormía un sueño lleno de culpa y nostalgia, reviviendo el momento en que Curro se había despedido sin promesas. Su madre sabía que, en el fondo, aquella ruptura había dejado en ella un hueco que ni la boda con Beltrán podría llenar. Lorenzo no respondió, dio unos pasos y se detuvo frente a la ventana que daba al jardín, observando cómo la niebla se enroscaba en los cipreses. Espero que su descanso no se convierta en excusa, murmuró. Leocadia fingió no oírlo. Prefería dominar la escena desde la distancia, calculando cada palabra. Sabía que el hombre frente a ella no era tan fácil de manipular, pero también que sus dudas podían volverse contra él. Si lo mantenía ocupado con sospechas menores, no tendría tiempo para descubrir las mayores. Por eso, le habló de Curro. Le recordó el deshonor, la necesidad de aislarlo, la urgencia de proteger el nombre de su hija. En su voz, el veneno se disfrazaba de razón, y Lorenzo, sin darse cuenta, empezaba a aceptar la historia que ella quería imponer. Mientras tanto, Jacobo despertaba en su habitación con la mente más alerta que nunca. Las cartas de Catalina seguían sobre su escritorio, abiertas, ordenadas como piezas de un rompecabezas sin solución. Las había leído tantas veces que casi podía recitarlas, pero cada lectura le dejaba una impresión distinta. Aquella mañana decidió examinar los sobres, la ausencia de sellos, el papel sin marcas postales, los pliegues que denotaban manos cercanas. Todo indicaba que alguien dentro de la promesa las colocaba directamente en el correo. El descubrimiento lo inquietó y al mismo tiempo le dio una certeza. El enemigo no estaba lejos. Salió al pasillo con paso decidido. A su alrededor, los criados lo saludaban con respeto fingido. Sabían que aquel hombre, aunque discreto, tenía una autoridad que podía desatar tormentas. Se dirigió a la biblioteca, donde esperaba encontrar a Leocadia. Pero lo que halló fue a Ángela, de pie junto a la ventana, vestida aún con la ropa del viaje. Su expresión era la de alguien que ha perdido más de lo que puede decir. Cuando lo vio, sonrió con esfuerzo. «Mi madre no está», dijo. Salió al jardín. Jacobo la observó un instante, intentando reconocer en sus ojos la inocencia de antaño. Pero lo que vio fue una mezcla de miedo y resignación. «Tu madre nunca descansa», respondió con ironía suave. «Ni siquiera cuando parece hacerlo». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un presagio. Ángela bajó la mirada, consciente de que el hermano de Lorenzo no era un aliado de su madre. Y, sin embargo, algo en su tono le inspiraba compasión. Jacobo se acercó un poco más, bajando la voz. «Si alguna vez necesitas contarme algo que no puedas decirle a nadie, hazlo. A veces la verdad puede ser más peligrosa si se guarda que si se comparte». Ella no respondió, pero su respiración se agitó apenas. En ese instante comprendió que la red de mentiras tejida por Leocadia empezaba a desgarrarse desde dentro, no por fuerza ajena, sino por el peso de la culpa de su propia hija. En el hangar, el ruido de las herramientas rompía el silencio de la mañana. Manuel estaba concentrado en los planos del motor, intentando mantener su mente alejada del caos que reinaba en la casa principal. Enora, en cambio, apenas podía concentrarse. Cada vez que cruzaba la mirada con Toño, la tensión se volvía insoportable. La ruptura no había traído alivio, sino una incomodidad perpetua. Él la observaba desde lejos, queriendo decir algo que nunca encontraba cómo formular. Manuel lo notó, y con un suspiro se acercó a él. «No puedes seguir así, ni por ella ni por el trabajo. Si no aclaras las cosas, terminarás perdiendo ambas». Toño se pasó la mano por el rostro, abatido. «No sé cómo hacerlo», murmuró. «Decir la verdad no siempre arregla nada». Manuel lo miró con una mezcla de comprensión y severidad. «Quizás no, pero callarla siempre lo empeora». Luego se alejó, dejando que las palabras hicieran su trabajo. Enora, que había escuchado parte de la conversación, se quedó inmóvil frente al banco de herramientas. En su interior, una tristeza silenciosa comenzaba a transformarse en decepción. Sabía que amar a alguien no bastaba cuando el miedo mandaba. Y en su mente se repetía una frase que había escuchado de su madre. «El amor cobarde no deja herida,
deja vacío. En otro rincón de la promesa, Simona, Candela y Vera se reunían en la cocina antes del desayuno de los señores. Habían puesto en marcha su plan. El cuaderno con la receta falsa descansaba sobre la estantería, visible solo para quien buscara lo prohibido. La emoción de la espera las mantenía despiertas, casi eufóricas. Vera trataba de disimular, lavando platos con una energía poco habitual. Candela, más nerviosa, vigilaba la puerta cada pocos segundos. Simona, en cambio, tenía la calma de las veteranas. Si cae, caerá pronto, dijo con una sonrisa leve. Los ratones no resisten el olor del queso. Ninguna se atrevió a reír, pero en el fondo las unía una complicidad que pocas veces podían permitirse. Mientras el día avanzaba, las tensiones se multiplicaban. Enora decidió que debía hablar con Toño antes de que el malentendido creciera aún más. Lo esperó al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a morir sobre el taller. Solo quiero que seas honesto, le dijo, sin preámbulos. Si ya no sientes nada, dilo. Pero no me conviertas en tu sombra. Toño la miró con tristeza. No es eso, respondió. Solo, no sé cómo seguir sin ti. Enora bajó la mirada, agotada. Entonces no digas nada más. Las palabras no sirven si no hay coraje. Y se fue, dejando tras de sí un silencio que olía a despedida definitiva. En la planta alta, Leocadia conversaba con Lorenzo, ofreciéndole un té que él apenas probó. La conversación giraba en torno a la boda de Ángela, que ella insistía en celebrar cuanto antes. Mientras más rápido se haga, menos tiempo tendrán para interferir, argumentaba con su tono medido. Lorenzo asintió, aunque su mente vagaba entre la duda y la conveniencia. Beltrán es un buen partido, pero no confío en las prisas, murmuró. Ella lo interrumpió con una mirada afilada. Las prisas son necesarias cuando el honor está en juego. Esa palabra, honor, siempre lo desarmaba. Leocadia la pronunciaba con la autoridad de quien conoce las heridas de un hombre y sabe cómo reabrirlas para controlarlo. Cuando Lorenzo se levantó para marcharse, Leocadia exhaló lentamente. Por un momento, sintió el peso del engaño sobre sus hombros, una fatiga que no podía compartir con nadie. Sabía que cada paso la acercaba más al abismo, pero también sabía que retroceder sería su ruina. En su interior, una voz le recordaba que el poder, una vez saboreado, se convierte en necesidad. No era solo ambición lo que la movía, sino el miedo a ser insignificante otra vez. Esa misma noche, Jacobo recibió un sobre bajo su puerta. No tenía remitente. Dentro, un trozo de papel con una sola frase. La verdad se esconde donde nadie mira. No reconoció la caligrafía, pero el mensaje lo estremeció. Guardó el papel en su bolsillo y salió al pasillo. La casa dormía, salvo las luces del despacho de Leocadia. Se acercó despacio y, a través de la rendija, vio algo que no esperaba. La mujer revisaba una caja llena de documentos, entre ellos cartas con el sello de Figueroa. Su respiración se aceleró. No se atrevió a entrar, pero supo que la clave estaba allí. Enora, ajena a esas intrigas, se quedó trabajando más tiempo de lo habitual en el hangar. Cuando Manuel se acercó para despedirse, la encontró mirando el motor sin verlo realmente. Todo lo que tocamos aquí acaba rompiéndose, murmuró. Manuel sonrió con melancolía. No todo. Algunos motores, cuando fallan, solo necesitan un poco de paciencia. Ella lo miró, comprendiendo que hablaba más de personas que de máquinas. Pero ya era tarde para respuestas. Mientras tanto, en la cocina, Vera se despertó sobresaltada por un ruido. Bajó las escaleras en silencio y descubrió una sombra moviéndose entre los estantes. El corazón le latía con fuerza. Avanzó unos pasos más, intentando no hacer ruido. La figura abrió un cajón, buscó algo, y entonces se escuchó el leve crujido del papel. Vera encendió la lámpara de golpe, y el rostro del intruso quedó al descubierto. No pudo creer lo que veía. La traición tenía un nombre que jamás habría sospechado. La escena quedó suspendida en el aire, a medio camino entre el miedo y la furia. Vera no habló. El otro, paralizado, intentó justificarse. Pero las palabras no podían limpiar lo que los ojos ya habían visto. En ese instante, entendió que la verdad, aunque dolorosa, era la única forma de recuperar la dignidad perdida. Y así, mientras la noche envolvía la promesa, cada rincón de la casa guardaba su propio secreto. Jacobo planeaba su próximo paso, Leocadia sostenía su imperio de mentiras, y en el corazón de Vera ardía la certeza de que, a veces, las revelaciones más devastadoras nacen del valor de mirar donde nadie quiere mirar.
Justo cuando el alba comenzó a pintar de oro los ventanales de la promesa, el eco de los pasos de los criados se mezcló con un rumor distinto, una corriente subterránea de temor y expectación. Algo había cambiado. La casa parecía más viva, pero no con alegría sino con un pulso inquieto, como si cada pared guardara un secreto al borde de estallar. Leocadia despertó antes que nadie, movida por una sensación que no sabía explicar. Había dormido poco, y los restos del sueño se confundían con pensamientos que no lograba ordenar. Intuía que su red empezaba a tensarse demasiado, que una sola mirada errada podría desenredar años de cálculo. En su escritorio, las cartas falsificadas de Catalina descansaban en un orden impecable. Las observó con una mezcla de orgullo y repulsión. Cada palabra era una obra maestra de engaño, pero también una confesión silenciosa de su culpa. Tocarlas era recordar la fragilidad de su poder, construido sobre la mentira. De pronto, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Jacobo. Su voz, tranquila pero firme, pedía permiso para pasar. Ella respiró hondo antes de responder, componiendo la sonrisa que sabía que podía desarmar a cualquiera. Cuando entró, Jacobo traía consigo un aire distinto. Su cortesía habitual seguía ahí, pero había en su mirada algo más penetrante, un destello de certeza disfrazado de curiosidad. Llevaba en la mano un sobre, y lo colocó sobre la mesa con delicadeza. «Lo encontré entre mis cosas esta mañana», dijo. «Alguien lo deslizó bajo mi puerta. Sin firma, sin explicación». Leocadia alzó una ceja. «¿Y por qué cree que yo debería saber algo al respecto?», preguntó, fingiendo sorpresa. Jacobo sostuvo su mirada. «Porque menciona su nombre». El silencio que siguió fue casi físico, denso, lleno de posibilidades. Leocadia extendió la mano y abrió el sobre con lentitud. Dentro, solo una hoja con la frase que él ya había leído. «La verdad se esconde donde nadie mira». Pero lo que la inquietó no fue el mensaje, sino la caligrafía. La reconoció, era la suya, o al menos una imitación perfecta. Alguien la estaba desafiando desde las sombras, usando su propio lenguaje contra ella. Trató de disimular, pero su respiración cambió apenas. Jacobo lo notó. «Interesante, ¿verdad?», dijo él, con una cortesía gélida. «Parece que no soy el único que cree que hay más de lo que se ve». Ella se obligó a reír. «Querido Jacobo, en esta casa todos ven fantasmas donde solo hay aburrimiento. Usted, más que nadie, debería saberlo». Jacobo inclinó la cabeza, sonriendo con una ambigüedad que la desarmó. «Tal vez tenga razón, pero hay fantasmas que, cuando se los ignora, terminan por derribar la casa». Cuando se marchó, Leocadia sintió por primera vez en mucho tiempo un temblor que no podía controlar. La idea de que alguien imitara su escritura, de que las cartas pudieran volverse contra ella, la perseguía. La paranoia comenzó a echar raíces en su mente, lenta pero implacable. Miró las paredes de su despacho, las mismas que habían sido su fortaleza, y las sintió cerrarse sobre ella. A esa misma hora, en la cocina, Vera se debatía entre la furia y el miedo. La noche anterior había descubierto a quien robaba las recetas. Toñita, la aprendiz más joven, esa muchacha de rostro dulce que fingía admiración por todas ellas. La había sorprendido con el cuaderno en las manos, copiando con rapidez bajo la luz tenue de una vela. Cuando la confrontó, la chica se quebró al instante. «No era para mí», balbuceó, temblando. «Madame Cocotte me paga por cada receta. Me prometió ayudarme a sacar a mi madre del hospital». Las lágrimas corrían por su rostro, sinceras o calculadas, Vera no lo supo distinguir. Esa mañana, las tres cocineras decidieron no decir nada a los señores, al menos no todavía. «No quiero que la echen sin entender por qué lo hizo», dijo Vera, con una voz más cansada que airada. Simona asintió en silencio. Sabía que el mundo de arriba no tenía compasión para los errores del servicio. Candela, sin embargo, no podía disimular la indignación. «Nos robó, aunque lo haya hecho por necesidad, nos robó». Vera la miró con una calma triste. «Y aún así, somos las únicas que podemos decidir si queremos ser como ellos o algo mejor». La conversación terminó con un pacto. Guardarían el secreto por un día más, hasta decidir cómo enfrentarlo. Pero el rumor, como siempre, se adelantó. Antes del mediodía, ya circulaba por los pasillos que algo grave había sucedido en la cocina. Y fue Leocadia quien primero aprovechó la ocasión. Ordenó que nadie hablara del asunto, alegando que no convenía que los Luján se enteraran de escándalos domésticos. En realidad, lo hacía por conveniencia. Un conflicto menor en el servicio distraería la atención de problemas mucho más peligrosos.
Mientras tanto, Ángela despertaba en su habitación con el corazón oprimido. En sus sueños, Curro aún la llamaba por su nombre con la voz temblorosa del adiós. Había intentado convencer a su madre de posponer la boda con Beltrán, pero Leocadia fue implacable. No puedes vivir de recuerdos, le dijo con una dureza que no admitía réplica. El amor es un lujo que solo las tontas se permiten. Ángela, rota por dentro, aceptó en silencio. Sabía que resistirse era inútil, pero cada día se le hacía más insoportable la idea de casarse sin amor. Curro, por su parte, también sufría en silencio. Desde su regreso, había evitado el contacto con Lorenzo, sabiendo que el capitán no dudaría en humillarlo si lo veía. Pasaba las noches caminando cerca de los límites de la finca, como un fantasma que no encuentra su lugar. Pensaba en Ángela, en lo cerca que habían estado de escapar juntos, y en cómo el destino, o la cobardía, los había separado. Cada sombra del camino le recordaba su rostro, cada ruido lejano su risa perdida. Pero lo que más lo atormentaba era la idea de que ella, por obedecer, pudiera destruirse lentamente. Jacobo lo observaba desde lejos una tarde, mientras Curro se detenía junto al lago. Había algo en ese joven que le despertaba compasión. Tal vez veía en él una versión de sí mismo más joven, atrapado entre la lealtad y la duda. Se acercó, despacio. ¿No duerme bien?, preguntó. Curro se sobresaltó, pero no huyó. No mucho, admitió. A veces, cuando uno tiene demasiado en la cabeza, el sueño se convierte en enemigo. Jacobo asintió, y la verdad, cuando se la guarda, se vuelve un peso imposible de cargar. El muchacho lo miró, intrigado, pero no respondió. No sabía que esas palabras eran más para Jacobo que para él. Ambos compartían un secreto que los unía sin saberlo. Cada uno cargaba con la verdad que no podía decir. Mientras la tarde caía, Leocadia se preparaba para recibir a Beltrán. Quería asegurarse de que el compromiso de su hija siguiera firme. El joven llegó puntual, con ese aire de cortesía estudiada que escondía su ambición. «Espero que Ángela esté recuperada», dijo, besándole la mano. Leocadia le sonrió, consciente del poder que ejercía sobre él. «Mi hija siempre cumple su palabra». Sin embargo, en su interior, la duda empezaba a corroerla. No estaba segura de que Ángela resistiera el peso de tanta mentira. Beltrán, por su parte, no era ajeno a los rumores. Había escuchado que Curro y la joven habían hecho un viaje juntos, y aunque Leocadia había logrado minimizarlo, la semilla del recelo ya germinaba en su mente. Durante la visita, sus ojos buscaron a Ángela con una intensidad que no pasó desapercibida. Ella bajó la mirada, fingiendo serenidad, pero cada palabra que él le dirigía era un recordatorio de su prisión. «Pronto serás mi esposa», le dijo con una dulzura forzada. «Y todo esto quedará atrás». Ángela sonrió débilmente, sin poder evitar que sus manos temblaran. En la sombra del corredor, Jacobo observaba la escena sin ser visto. La imagen de Ángela atrapada en ese juego de apariencias lo perturbó. En ella veía reflejado el daño de las intrigas de Leocadia. Y comprendió que, para descubrir la verdad de las cartas, debía enfrentarse también a la mentira que asfixiaba a toda la casa. Esa noche, tomó una decisión. Abriría la caja que había visto en el despacho de la señora, sin importar las consecuencias. Cuando el reloj marcó las 11, entró sigilosamente. El despacho estaba oscuro, salvo por el brillo de la lámpara. Forzó la cerradura con una llave vieja que conservaba desde los tiempos en que Lorenzo le confiaba los documentos familiares. Al abrir la caja, encontró lo que temía. Copias de cartas, sellos falsos, fragmentos de papel con distintas caligrafías ensayadas. Todo lo que necesitaba para fabricar una correspondencia entera. Su respiración se cortó. Aquello era la prueba irrefutable de que las cartas de Catalina eran una farsa. Pero antes de que pudiera guardar nada, escuchó un ruido. La puerta se abrió y una silueta apareció en el umbral. Leocadia. Sus ojos brillaban en la penumbra con una mezcla de furia y miedo. «¿Qué hace usted aquí?», murmuró, con una calma que era puro veneno. Jacobo no respondió enseguida, sostuvo una de las cartas en alto, dejándola ver a la luz. Solo confirmando lo que ya sabía. La mujer dio un paso adelante, su rostro contraído en una máscara de control. «No entiende nada», dijo. «A veces hay que mentir para proteger a los demás». Jacobo la miró sin pestañear. «O para protegerse a sí misma». En ese instante, el aire pareció espesarse. No hubo gritos, ni amenazas, solo el choque de dos inteligencias que sabían que cualquier palabra podía ser el comienzo de una guerra.
Jacobo guardó la carta en su bolsillo y salió, sin mirar atrás. Leocadia se quedó sola, respirando con dificultad. Por primera vez, sintió que el suelo bajo sus pies ya no era firme. En el exterior, la luna iluminaba los tejados de la promesa. Cada ventana encendida era un secreto que palpitaba en silencio. Jacobo caminó hasta el jardín, dejando que el aire frío lo golpeara. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La verdad, esa que todos temían, había empezado a abrirse camino, y nadie podría detenerla. La mañana siguiente amaneció cargada de una tensión insoportable. El aire de la promesa, siempre denso por las intrigas y los murmullos, parecía ahora más pesado, como si el sol mismo dudara antes de asomarse por las ventanas del palacio. Nada era igual desde aquella noche en que Jacobo y Leocadia se habían enfrentado en el despacho. Aún sin testigos, el eco de esa conversación había impregnado las paredes. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos percibían que algo se había roto entre ellos, un vínculo invisible que hasta entonces había mantenido cierto equilibrio en el caos. Leocadia se miró al espejo antes de bajar. Había dormido poco, con el corazón acelerado y la mente en ebullición. Sabía que Jacobo ya no era un aliado, sino un peligro. El solo recuerdo de su mirada fría la hacía estremecerse. No era miedo lo que sentía, sino rabia. Siempre había creído poder controlarlo, manipular su sentido del deber, su respeto por el apellido que llevaban. Pero ahora comprendía que aquel hombre, al que muchos consideraban discreto, podía destruirla sin levantar la voz. Y si eso sucedía, su vida, su posición, incluso la seguridad de Ángela, desaparecerían. Cuando Lorenzo entró al comedor, ella ya estaba allí, fingiendo serenidad. Su mirada lo buscó con la precisión de quien necesita medir las emociones del otro. Pero él parecía ausente, casi distraído. Tomó asiento sin pronunciar palabra, bebió un sorbo de café y, tras unos segundos de silencio, dejó caer una frase que heló la sangre de Leocadia. Jacobo estuvo en tu despacho anoche. Lo dijo sin acusación, sin ira, pero con la certeza de quien sabe más de lo que aparenta. Ella tardó en reaccionar, intentó sonreír, pero sus labios temblaron. ¿Y quién te ha dicho eso?, preguntó, con un hilo de voz. No hace falta que nadie me lo diga, respondió él. La casa tiene oídos. La conversación que siguió fue un duelo silencioso. Lorenzo quería entender qué había estado haciendo su hermano entre los papeles de Leocadia. Ella necesitaba desviar la sospecha antes de que se convirtiera en condena. Habló de malentendidos, de una simple búsqueda de documentos familiares, de la curiosidad de un hombre ocioso. Pero cada palabra la hundía un poco más. Lorenzo, sin saber por qué, sintió por primera vez una desconfianza que no podía justificar. Tal vez porque había visto en los ojos de Jacobo una determinación nueva, o tal vez porque en los de Leocadia había descubierto algo que nunca antes había querido admitir: miedo. Mientras tanto, Jacobo se refugiaba en la biblioteca, con la carta falsa de Catalina aún en el bolsillo. La había leído tantas veces que casi podía oír la voz de Leocadia dictándola. Cada palabra lo indignaba más, no solo porque usaba el nombre de Catalina, sino porque jugaba con los sentimientos de Adriano, un hombre al que, pese a sus errores, respetaba. Esa mezcla de compasión y justicia lo empujó a tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. Debía compartir lo que sabía con alguien. ¿Pero con quién? No podía confiar en Lorenzo, demasiado atado a Leocadia, ni en los Luján, que lo considerarían un intruso. Solo quedaba una persona, Ángela. El destino quiso que se encontraran esa misma mañana en el corredor. Ella llevaba un libro entre las manos, con la mirada perdida. Parecía un alma cansada de fingir. Jacobo se acercó despacio, consciente de que cualquier palabra debía elegirse con cuidado. «Señorita, ¿tiene un momento?». Ella asintió sin hablar. «Es sobre su madre». Ángela palideció. «¿Qué pasa con ella?». Jacobo dudó un instante. No podía decirle toda la verdad de golpe, pero sí podía plantar la semilla. «Solo diré esto. Hay cosas que cree saber y que no son como parecen. No confíe en todo lo que le dicen sobre Catalina». El nombre de su tía provocó en Ángela un estremecimiento. «¿Catalina? ¿Qué tiene que ver ella con mi madre?». Jacobo la miró a los ojos. «Más de lo que imagina. Pero antes de hablar, necesito su palabra de que guardará silencio». Ella asintió sin dudar. En aquel gesto, Jacobo vio la inocencia y la fuerza que Leocadia nunca había podido aplastar. Le entregó discretamente un papel doblado. «Léalo cuando esté sola». Luego se alejó, dejándola con el peso de una verdad aún sin forma.
Mientras tanto, en la cocina, Vera se debatía entre revelar lo que sabía o callar un día más. La culpa de Toñita la había conmovido, pero también la había hecho desconfiar. Las tres cocineras discutían en voz baja cuando apareció Petra, con su habitual aire de superioridad. ¿Qué tanto cuchichean?, preguntó con ese tono que siempre olía a amenaza. Simona, más rápida que nadie, respondió. Solo hablamos de las compras del mercado. Petra sonrió con desprecio. Asegúrense de no comprar más de lo que pueden pagar. Y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de odio. Candela suspiró. Si un día la justicia llega a esta casa, ojalá empiece por ella. Pero la justicia no llegaba. Lo que llegaba era el miedo. Porque a media mañana, Leocadia reunió a todo el servicio con un pretexto banal: hablar de orden y disciplina. Sin embargo, su mirada, dura y afilada, se clavó en cada uno como si buscara traidores. He sabido que circulan rumores, dijo, en voz baja pero firme. Rumores que, de no detenerse, destruirán esta casa. Nadie osó responder. Vera sintió que el corazón se le encogía. Por un instante, creyó que Leocadia hablaba de ella, de la noche anterior, del secreto de las recetas. Pero pronto comprendió que se trataba de algo más. Aquella mujer estaba lanzando un mensaje cifrado, una advertencia para quienes osaran desafiarla. Esa misma tarde, Ángela se encerró en su habitación y abrió el papel que Jacobo le había dado. Era una copia de una de las cartas de Catalina, con anotaciones en los márgenes que señalaban los errores de caligrafía, los giros de lenguaje que no correspondían. Al pie, Jacobo había escrito una sola frase: tu madre sabe más de esto que nadie. El corazón de Ángela se aceleró. Comprendió que la mujer que la había criado en la obediencia podía ser también la que mentía a toda la familia. Por primera vez, la idea de enfrentarse a Leocadia cruzó su mente. En el hangar, Manuel notó el cambio en Enora. Desde la discusión con Toño, ella trabajaba en silencio, sin ese entusiasmo que antes contagiaba. Cuando él intentó hablarle, ella lo detuvo con una sonrisa cansada. No hace falta que me consueles, Manuel. No todos los motores se arreglan con tiempo. Pero él insistió. Tú no eres una máquina rota. Solo estás cansada. Ella levantó la mirada y, por primera vez en días, rió. Una risa breve, frágil, pero real. ¿Y tú, no estás cansado de ser siempre el que arregla a los demás? Él se quedó callado, sabiendo que tenía razón. La conversación quedó flotando entre ellos, como un alivio pequeño en medio de tanta oscuridad. Leocadia, por su parte, había pasado la tarde encerrada en el despacho, intentando elaborar un plan. Sabía que Jacobo no se detendría. Necesitaba neutralizarlo sin despertar sospechas. Pensó en Lorenzo, en cómo podría manipularlo para que viera en su hermano una amenaza. Bastaría con insinuar que Jacobo deseaba tomar control de los asuntos de la familia, que su obsesión con las cartas no era más que una excusa para socavar su autoridad. El capitán, con su orgullo herido, mordería el anzuelo sin dudarlo. Cuando lo encontró en el salón, fingió preocupación. Lorenzo, temo que tu hermano está perdiendo el juicio. Se ha obsesionado con las cartas de Catalina, con absurdas teorías de conspiración. Lorenzo la observó con ceño fruncido. ¿Conspiración? Ella asintió. Dice que alguien dentro de la casa falsifica los escritos. Y parece convencido de que soy yo. Fingió reírse de la idea, pero sus ojos brillaban de inquietud. Ya sabes cómo es Jacobo, siempre buscando fantasmas. Lorenzo no respondió. Sin embargo, en su mente empezó a formarse una sospecha distinta. ¿Y si Jacobo, efectivamente, había encontrado algo? Su hermano nunca hablaba sin motivo, y Leocadia, con su elocuencia perfecta, le recordaba demasiado a Cruz, aquella mujer capaz de convertir cualquier mentira en virtud. No lo dijo en voz alta, pero por primera vez, Lorenzo dudó. Mientras la noche caía, el palacio entero parecía respirar con dificultad. Los candelabros iluminaban rostros tensos, gestos ensayados. En el ala del servicio, Vera decidió hablar con Cristóbal, el médico, único hombre que podía escuchar sin juzgar. Le contó lo de Toñita, lo de las recetas, el miedo que sentía de haber hecho lo correcto al callar. Cristóbal, con su voz serena, le dijo: a veces la verdad necesita silencio para madurar. No te precipites, pero no la entierres. Aquellas palabras le dieron un extraño consuelo. En la habitación de Ángela, la vela se consumía lentamente. La joven sostenía la carta bajo la luz temblorosa. La letra falsa, los trazos imprecisos, todo gritaba mentira. Y en medio de esa certeza, sintió algo que nunca había sentido hacia su madre: desconfianza. Por primera vez,
Se permitió imaginar un futuro sin obedecerla. El miedo cedió un espacio minúsculo a la libertad. En otro punto de la casa, Jacobo observaba la luna desde el balcón. Sabía que Leocadia pronto reaccionaría, pero no se arrepentía. La verdad no mata, se dijo en voz baja. Lo que mata es vivir sin ella. Al mismo tiempo, en el despacho, Leocadia escribió una nota rápida dirigida a un mensajero de confianza. Si Jacobo intenta salir de la promesa, deténganlo. Que no hable con nadie de fuera. Firmó con mano temblorosa, pero el gesto le devolvió una ilusión de control. Sin embargo, en el fondo de su alma, algo se resquebrajaba. Sabía que la batalla había comenzado, y que ya no bastarían las palabras para ganarla. La noche cerró sobre la finca como una mano invisible. Los sonidos habituales, los grillos, el crujir de la madera, parecían amplificados, como si la casa entera se mantuviera en vela. En algún lugar, una puerta se cerró con violencia. En otro, un llanto ahogado escapó de una habitación. La promesa, fiel a su nombre, seguía siendo un lugar donde cada secreto prometía destruir a quien lo guardara demasiado tiempo. La mañana se levantó entre brumas, como si el cielo se negara a ofrecer claridad a los corazones que habitaban la promesa. En los corredores aún flotaba el eco de los pasos de la noche anterior, de puertas que se habían cerrado demasiado fuerte, de miradas que no se habían atrevido a cruzarse. Jacobo no durmió. Había pasado las horas en la biblioteca, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el alma en guerra. En su mesa estaban las pruebas, las cartas, los sellos falsos, los papeles con la caligrafía imitada. No había vuelta atrás, ya no era cuestión de sospechas, sino de certeza. Y cuando el amanecer empezó a filtrar su luz, decidió que había llegado el momento de enfrentarlo todo. Lorenzo lo encontró en el gran salón. La luz temprana le daba un aire de espectro, un hombre que parecía más viejo de lo que realmente era. «Necesito hablar contigo», dijo Jacobo, y su voz no tembló. El capitán lo miró con recelo, preparado para otro sermón, pero algo en la expresión de su hermano lo detuvo. «Dime», Jacobo le tendió un sobre. «Estas son las pruebas de lo que ocurre con Catalina. Las cartas que crees que llegan de ella no son suyas, son obra de Leocadia». El silencio cayó como una losa. Lorenzo lo miró, primero con incredulidad, luego con una sombra de duda que no pudo disimular. «Eso es imposible», murmuró. «Leocadia no tendría motivos». Jacobo dio un paso adelante. «Los tiene todos. Controlar la voluntad de Adriano, mantener la apariencia de que todo está en orden, eliminar a Catalina de la ecuación para consolidar su poder. Lo ha planeado todo». Lorenzo apretó los puños. «¿Y cómo sabes que no es otra de tus invenciones? Siempre has querido desacreditarla». Jacobo lo miró fijamente. «Porque lo vi con mis propios ojos. Porque guardo las pruebas. Y porque, aunque tú quieras negarlo, en el fondo sabes que digo la verdad». Esa frase golpeó a Lorenzo en lo más profundo. Desde hacía días, una sospecha lo había carcomido, una sensación que había intentado silenciar. Ahora se daba cuenta de que el miedo que había visto en los ojos de Leocadia no era fingido. Era el miedo de quien tiene demasiado que ocultar. Sin embargo, no era un hombre que cediera fácilmente. «Si estás equivocado, destruirás a una mujer inocente», dijo. Jacobo respiró hondo. «Y si tengo razón, la inocente es Catalina, no ella». La tensión era tan densa que parecía que el aire podía cortarse con un cuchillo. Al final, Lorenzo tomó el sobre y lo abrió. Las pruebas estaban ahí. Las comparaciones de caligrafía, los fragmentos con ensayos de firma, la nota que Leocadia había dejado sin destruir. Cada pieza encajaba como un engranaje perfecto. Lorenzo palideció. No dijo nada, solo se apoyó en el escritorio, intentando no derrumbarse. «Dios mío», murmuró finalmente. «¿Qué ha hecho?» Jacobo, con la voz cansada, respondió. «Lo que hacen los cobardes cuando temen perderlo todo, mentir». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Ángela entró, con el rostro pálido pero la mirada firme. En su mano tenía la carta que Jacobo le había dado. «Padre», dijo, dirigiéndose a Lorenzo con una mezcla de respeto y dolor, «he leído esto. Y necesito saber la verdad». Leocadia apareció detrás de ella, casi al instante, como si hubiera presentido el peligro. Su presencia llenó la sala. «¿Qué haces aquí?», gritó, intentando mantener el control. Ángela se volvió hacia ella. «Quiero saber si es cierto. Si las cartas de mi tía son falsas. Si tú las escribiste». La mirada de Leocadia osciló entre el enfado y la súplica. «¿Quién te ha llenado la cabeza de tonterías?», dijo, con una voz que se quebró al final.
Jacobo, respondió la joven. Y tiene pruebas. Lorenzo, aún mudo, extendió el sobre hacia Leocadia. Explícate. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Nadie respiró. Los ojos de todos estaban sobre ella. Leocadia lo comprendió. Ya no había escapatoria. Todo su castillo de mentiras, todo lo que había construido con tanto cuidado, se tambaleaba frente a ella. Intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Su voz, cuando por fin la encontró, era apenas un susurro. Lo hice por vosotros, por esta casa, por mantener el orden que Catalina destruyó con sus decisiones. ¿Mantener el orden?, repitió Jacobo, incrédulo. Has jugado con la vida de una mujer y con la fe de todos los que confiaban en ti. Leocadia levantó la cabeza, altiva, herida en su orgullo. Catalina eligió marcharse. Solo hice lo necesario para que nadie siguiera su ejemplo. Si todos hicieran lo que quieren, la promesa se derrumbaría. Ángela la miró, horrorizada. Entonces no eres mejor que Cruz, dijo con un hilo de voz. Te has convertido en lo mismo que siempre dijiste odiar. Esa comparación fue un golpe que Leocadia no soportó. Dio un paso hacia su hija, temblando. No hables así, todo lo que he hecho ha sido por ti, por tu futuro. Pero Ángela retrocedió. No quiero un futuro construido sobre mentiras. Lorenzo, finalmente, habló. Has engañado a todos, a mí, a Catalina, a Adriano, a esta casa. Pero lo peor es que te has engañado a ti misma creyendo que podías controlar la verdad. Leocadia lo miró con furia. Tú no entiendes lo que significa perderlo todo. Yo sí. Y ahora volverás a perderlo, respondió él con frialdad. Pero, esta vez, será por tus propios actos. La discusión terminó en un silencio helado. Jacobo recogió las pruebas, Ángela se derrumbó en lágrimas y Lorenzo se marchó sin mirar atrás. Leocadia quedó sola en el salón, rodeada de los fragmentos de su caída. Mientras tanto, en la cocina, el rumor de lo ocurrido corría como un incendio. Vera, Simona y Candela se miraron en silencio, conscientes de que algo enorme acababa de cambiar. Siempre supe que esta casa escondía más veneno del que podíamos imaginar, murmuró Candela. Simona, con voz grave, respondió. Y sin embargo, seguimos aquí, limpiando sus restos. Enora, al enterarse de lo sucedido, buscó a Manuel. Lo encontró en el hangar, mirando el motor con la expresión perdida. ¿Lo sabías?, preguntó. Él negó con la cabeza. Solo sabía que algo estaba a punto de romperse. Y ahora lo ha hecho. La tarde cayó sobre la promesa con una quietud extraña. Lorenzo reunió a Jacobo en el despacho y, tras una larga conversación, decidió informar a Alonso y a los Luján. Catalina debía ser localizada y traída de vuelta. La verdad no podía seguir oculta. En su habitación, Ángela miraba por la ventana. Las lágrimas se habían secado, pero la herida seguía abierta. En su corazón, algo se apagaba y algo nacía al mismo tiempo. La desilusión hacia su madre, pero también el deseo de construir una vida distinta, libre del peso de su sombra. Leocadia, en cambio, permanecía sentada en la oscuridad. Había ordenado que no la molestaran. En sus manos, una de las cartas falsificadas. La miró con tristeza y la arrojó al fuego. Todo se quema al final, murmuró. Y las llamas reflejaron en su rostro la mezcla de dolor y desafío que siempre la había definido. Jacobo, desde el corredor, la observó sin ser visto. No sintió triunfo, solo un profundo cansancio. La verdad duele, pensó, pero al menos libera. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, la promesa parecía respirar de nuevo, más liviana y más triste. Las mentiras se habían consumido, pero en su lugar quedaban las cenizas de una familia que tendría que aprender a vivir sin ellas. Y así terminó el día en que la verdad, por fin, se atrevió a hablar en la promesa.